Buenas tardes a todos. En el siguiente video hablaremos sobre los elementos básicos del Estado colombiano. Haremos una explicación de qué es el Estado, cuáles son los elementos del Estado. También aclararemos cuál es la diferencia y relación entre conceptos de nación, país, patria y república, y hablaremos un poco sobre las ramas que se divide el poder. Cuando empezamos con esta primera explicación de qué es el Estado, hablamos que el Estado se refiere a la manera de ser o cómo está constituida una comunidad humana. Como estructura social es el fundamento de los hechos sociales y las relaciones humanas. Como estructura de poder se refiere a las relaciones de mando entre gobernantes, gobernados y sus vínculos jurídicos, e implica el ejercicio de poder en la sociedad. Como definición, el concepto de Estado se refiere al conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentando sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya autoridad es reconocida por el Estado. El Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y que tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Elementos del Estado: encontramos la población, el territorio y el poder. La población es el conjunto de personas que viven en el Estado. El territorio es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Y el poder se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio. Poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo encargado de elaborar las leyes que rigen el Estado. Ejecutivo es el encargado de administrar el Estado, y el judicial es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. Estos tres poderes deben ser independientes entre sí. De esta forma, un poder no controla el otro. Muy buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre los elementos del Estado que son nación, soberanía, nacionalidad y territorio. Nación es un conjunto de personas que se identifican con un territorio, ya sea raza, idioma o costumbres, la cual constituyen generalmente un pueblo o un país. Por otra parte, se caracteriza por una entidad cultural, social, histórica y política del pueblo. La soberanía es cuando el pueblo tiene la potestad o titularidad del poder político, debido a que no solo tiene la titularidad de elegir a sus gobernantes, sino que también tienen la potestad de participar en distintas decisiones del Estado, a través de la participación que todos los ciudadanos tenemos, como es el referendo, el plebiscito, la revocatoria del mandato, iniciativa popular, cabildo abierto, entre otras, y además de ello, en el proceso de la reforma de la Constitución. La nacionalidad es un atributo que tiene toda persona debido a que se obtiene desde el momento de nacer en un país, la cual se define como un vínculo jurídico y político que tiene la persona con un Estado, del cual nacen derechos y deberes. El territorio es el estado geográfico determinado que le permite a un Estado tomar decisiones dentro de él para garantizar un orden. Dichos límites podrán ser naturales o jurídicos. El primero de ellos son aquellos puntos geográficos o accidentes de la naturaleza, que nos permiten garantizar con seguridad dónde comienza y dónde termina un Estado. Los límites jurídicos son aquellos tratados o convenios internacionales que suscriben los estados para determinar hasta dónde llega la extensión de su territorio. La patria es el sentimiento de vinculación afectiva, la cual se genera en el momento que se toma una nación como adoptiva. También se llama patria a la tierra natal de los padres de una persona a la cual se siente ligado afectivamente, sin necesariamente haber nacido en ella. El significado suele estar unido a connotaciones políticas o ideológicas, y por ello es objeto de diversas interpretaciones, así como de uso propagandístico. El concepto de nación se aparenta con el concepto de patria, sin embargo, se pueden observar algunas notables diferencias. El concepto de nación se refiere más al aspecto espiritual que al meramente biológico. El patriotismo puede ser entendido como el amor por los caracteres o símbolos nacionales. Por eso, algunos autores afirman que la nación es un aspecto interior. Puede confundirse con el concepto de patria, pero allí precisamente la diferencia entre ambos conceptos, puesto que el patriotismo viene a ser un elemento integrante de la nación. Pública.
Una república se trata de una forma de gobierno en la que existe una constitución y ésta tiene un lugar privilegiado, pues todas las decisiones importantes se toman con base a lo que esta constitución dice. Existen diferentes tipos de república. Se encuentra la república parlamentaria, la república monárquica, la república democrática y el presidencialismo. La república parlamentaria es un tipo de gobierno en el que el poder legislativo recae en el parlamento. La monárquica es en donde el cargo más importante del Estado es vitalicio, es decir, que se ocupa hasta la muerte, y se designa generalmente a través de herencia. Se recibe el poder por parte del padre u otro familiar. La República Democrática hace referencia a una forma de gobierno que se opone a la monárquica. Asimismo, las naciones que se rigen por esta forma de gobierno presentan normalmente las características de un sistema político basado en el respeto a las leyes. El poder del Estado emana del pueblo y hay una división de poderes con el fin de evitar cualquier forma de absolutismo del gobernante. Y por último, se encuentra el presidencialismo, que es un régimen político propio de los estados republicanos en el que el presidente es también jefe del gobierno. Se caracteriza porque el presidente es elegido por sufragio universal y no por el parlamento. Un país se trata de un territorio clasificado como un estado soberano, delimitado geográficamente hablando e independiente políticamente. Además, debe contar con un gobierno propio de cualquier tipo y ciudadanos. Mientras que una república casi siempre es democrática o monárquica, en el país es deseable, pero no es obligatorio, que cuente con una constitución o un registro de leyes que deban ser acatadas por los ciudadanos. Rama ejecutiva. Esta es representada por el presidente de la República o el primer ministro, los directores de los departamentos administrativos y los superintendentes. Una de las principales funciones de esta es gestionar las políticas públicas y administrar los bienes de la nación. También podemos categorizar las funciones de la rama ejecutiva en tres áreas: la política, administrativa y la reglamentaria. La política se encarga de conducir a la nación y atender aquellas tareas no regularizadas por la ley. La administrativa gestiona las distintas instituciones a su cargo, tales como la gobernación y ministerios. Rama legislativa. Esta es representada por el Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Los miembros son elegidos mediante el voto popular para periodos de 4 años. Estos tienen varias funciones, entre las del Senado están: conceder licencia temporal al presidente para separarse del cargo, elegir al procurador de la nación, es el encargado de admitir también la renuncia del presidente y del vicepresidente, entre otras. Y entre las funciones de la Cámara de Representantes están: elegir al defensor del pueblo, acusar ante el Senado a los altos funcionarios del Estado, entre otras. Judicial. El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en nuestro país, velando por el cumplimiento de la ley y resolviendo conflictos entre personas, castigando a sus infractores. Está conformado por la Fiscalía General de la Nación y por 4 organismos, conocidos en conjunto como las Altas Cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, así como los tribunales y juzgados. Cada uno de estos poderes cuenta con funciones específicas y autónomas. Sin embargo, estos deben trabajar en armonía, de manera sincronizada, para garantizar el buen funcionamiento del Estado y conservación del equilibrio de fuerzas.